Muy buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles en New York. Son las 7 de la noche del 15 de septiembre del 2021. Esta noche, como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de New York, nos reunimos en este espacio para presentarles grandes personalidades del mundo de habla castellana, de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Hoy tengo el gran placer de presentarles a un conferencista colombiano residente de Miami de nombre Diego Yaragüí, quien nos dará una gran charla intitulada Rindiéndose a la nueva humanidad. Adelante, Diego. Arne. Adelante. Bienvenidos. Hola. Gracias. Disculpen, disculpen que, bueno, por esas cuestiones ahí de la vida, yo había puesto una media hora después. Entonces estaba yo tranquilo organizando algunas otras cosas, pero bueno, es parte seguramente de lo que vamos a estar conversando hoy, que tiene que ver con rendirnos a las cosas como están sucediendo y soltar un poco el control de cómo queremos y cómo nosotros tenemos las expectativas de cómo deberían darse las cosas. Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, vamos a estar hablando de cómo rendirnos a esta nueva humanidad que está surgiendo. O sea, creo que no es un misterio para nadie que estamos viviendo unos tiempos de gran transformación en este momento, donde la humanidad en la que habíamos estado viviendo, pues ya no está más acá, ¿no? Estamos en un momento diferente y es importante que lo veamos, es importante que seamos conscientes de eso y es importante que tomemos medidas para fluir de forma armoniosa con esta nueva humanidad que se puede desarrollar en este momento. Entonces, quiero darle las gracias a todos por estar acá presentes, por tomar un espacio de su tiempo y de su día. Igual, el gusto también es mío, Efraín. Gracias porque sé que hay muchas cosas y vivimos en un momento donde hay tantas actividades, tantas posibilidades, vivimos en un mundo de abundancia que es muy bueno para muchas cosas, pero también es un gran reto porque nos genera muchas distracciones. Entonces sé que tomar la decisión de estar acá es una decisión importante y honro esa voz dentro de cada uno de ustedes que los trajo a estar acá hoy con nosotros. Y bueno, mi intención es compartir así de corazón algunos principios que considero son muy importantes que observemos todos como colectivo para que podamos trascender en estos momentos. Hoy vamos a estar compartiendo, voy a compartir aproximadamente unos 30 o 40 minutos sobre algunos de esos principios y después vamos a abrir a que sea esto más interactivo. De todas formas, si tienen preguntas en cualquier momento, pueden escribirlas o en caso tal, pues pueden abrir el micrófono si lo sienten, pero pues digamos que vamos a abrir más para las preguntas y para la conversación ya cuando termine de plantear estos puntos. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es si hay alguien que esté experimentando algún tipo de ansiedad o algún tipo de incertidumbre o estrés por sus pensamientos sobre el futuro, sobre lo que va a pasar en el planeta, lo que va a pasar con su trabajo, con su familia, con su salud. Alguien acá que sienta un poco de ese estrés, de esa incertidumbre, pueden levantar la mano, ahí los estoy viendo. ¿Y alguien? Las dos manos, exactamente. Total. Yo creo Y Beliz va a hacer algún comentario. Sí, Belis, ahí está, ella está levantando la mano, creo que también es, no sé si quieres decir algo, Belis, o simplemente estás reaccionando también a la pregunta que estoy haciendo. No, Ernest, perdón, yo no voy a hacer ningún comentario, estoy aquí en Italia, son las 1 de la mañana
y por primera vez después que estoy aquí me conecto aquí contigo, pero estoy buscando la imagen, no es que me quería hacer preguntas. Estoy bien contenta porque tengo varias semanas que no me podía conectar, pero ahora sí, entonces estoy buscando la imagen. Ok, gracias. Gracias, Silvelis. ¿Alguien más? Adriana estaba levantando ambas manos. ¿Quiere decir algo? Adelante. Bueno, hola Diego, gracias por estar con nosotros. Y tu pregunta yo le invertiría, creo que sería como, ¿quién es el que no está sintiendo en este momento la ansiedad? ¿No? La incertidumbre, como dices tú, estamos en un momento de cambios y se siente, se siente. Yo en particular en este momento estoy experimentando un gran salto de estar en la rueda del hunter corriendo todo el tiempo sin ir a ningún lado. Estoy sumamente quieta, pero sí, emocionalmente es un poquito de challenge porque el no saber, el saber sí lo sé. Pero cuando llegas al momento de la comparación con los otros seres que viven alrededor tuyo, dices, ok, todo el mundo se está moviendo, pero yo no. No, okay. De incertidumbre de, me tendría que volver hacia atrás y comenzar a moverme otra vez en la rueda del hunter, o me espero. Eso es. Ya, ok, pues bueno, gracias Ariana. Entonces, sí, yo creo que también como nos comparte alguien más ahí, yo creo que todos estamos precisamente viviendo momentos de gran transformación y lo interesante, Ariana, es que todos lo estamos viviendo de una forma particular, ¿cierto? Entonces, creo que es importante darnos cuenta de que cada uno de nosotros es un universo único. Y en ese sentido, cuando empezamos a compararnos, estamos como cayendo en esas viejas ideas que nos trataban de poner en un molde, diciendo que este es el camino y como que si hubiese solo un camino para seguir. Y cuando caemos en esas ideas es más vivir desde el lugar de la mente. Y la invitación que voy a estar haciéndoles a todos ustedes hoy es conectar más con ese lugar del corazón que nos permite estar en alineación con la verdad de la vida, que nos permite estar más en conexión con ese flujo de la vida. Pero gracias por la participación. Sé que todos estamos viviendo momentos de estrés, de ansiedad, y sé que cada uno de ustedes puede tener muchas historias sobre los momentos de estrés, de ansiedad, de incertidumbre, porque si se dan cuenta, algo que está sucediendo es que esto no es un cambio filosófico, ¿cierto? No es un cambio político, como hemos nosotros vivido o hemos estudiado en algunos libros de historia, como hemos visto cambios importantes que ha tenido la humanidad. Este momento es un cambio radical que está viviendo el planeta. Entonces, si se están dando cuenta, hay estructuras que se están desmoronando, o sea, se están desmoronando las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas, de salud. Ya, por ejemplo, a nivel político, las personas cada vez están siendo más conscientes de que esa historia que nos habían contado, de que nuestra forma de participar en el gobierno era ir a votar, ya como que nos estamos dando cuenta que no es tan verdad, que como que por ahí no funciona la cosa. Cada vez somos más personas las que perdemos la fe en esas vías antiguas políticas y ya como que hemos visto que esto es como una fachada, ya está como tan obvio para muchas personas. Entonces, estos sistemas políticos se están derrumbando, estos políticos, estos líderes se están derrumbando, ya es muy evidente todas las fuerzas que están moviendo a estas piezas. Antes eran como secreto para algunas personas, ahora la información está ahí, es muy notorio. Asimismo, podemos ver cómo sistemas religiosos están cayendo, ya la religión que era tan importante, que había sido tan importante para la humanidad por tantos años, se está transformando y cada día vemos más y más personas que se están conectando con formas más espirituales, no necesariamente religiosas, que nos están llevando a generar una gran transformación, porque muchas de las religiones que están, digamos que transformándose, pueden estar debilitándose severamente,
eran religiones que podían estar desde una filosofía de decirte qué es lo que tenías que hacer. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, esta es la manera de vivir, esto es el pecado, esto no es pecado. Entonces, como que era una idea de un Dios allá afuera, mal geniado, molesto, que te decía qué era lo que tenía que hacer y estaba como constantemente molesto contigo por esto, por lo otro. Y ahora nos estamos dando cuenta que más bien esto de la espiritualidad es algo que es conectarnos con nosotros mismos. Perdón. Esto es más algo que implica. Sí. Sí. No, adelante. Clemencia es la próxima persona. Adelante. Ok. Sí, si quieren ir escribiendo ahí las preguntas, ahí las vamos a estar viendo y ya permítanme, termino de compartir unas cositas y empezamos bien la conversación. Entonces, lo que decía es como estamos hablando de cómo se están desmoronando todas estas diferentes estructuras en las que hemos estado viviendo, y una de esas, las estructuras religiosas, dando paso a una estructura, una visión espiritual que está floreciendo en la humanidad, que nos está llevando a conectarnos con nuestra propia verdad, ya no tanto a ver hacia afuera, sino a ver hacia adentro. Y esto es uno de los grandes principios que nos invita este cambio de la humanidad. Dejar de señalar afuera, dejar de buscar tantos maestros, dejar de culpar al gobierno, dejar de culpar al jefe, al esposo, a la esposa, al hijo, al papá, afuera, y empezar a tomar responsabilidad y a asumir nuestro poder como co-creadores de esta realidad, como seres poderosos que están creando su realidad. Asimismo, se están desmoronando las estructuras de educación. Ya estamos viendo como cada vez más hay niños que están yendo a estudiar en las casas, que ya esas creencias antiguas de cómo era la forma de educar a nuestros hijos, donde se estaban simplemente educando como máquinas de memorizar, como que simplemente se estaba honrando o simplemente se estaba trabajando en el cerebro izquierdo, que es todo lo que tiene que ver con la parte matemática, con la parte numérica, con la parte del lenguaje, y como se estaba dejando siempre de lado esa parte humanística, esa parte artística. Pero ahora eso ya también se está desmoronando cada vez más. Hay más de estos movimientos educativos que nos recuerdan la importancia del balance de nuestro ser, la importancia del arte, la importancia de la naturaleza, la importancia del juego, la importancia del estado emocional en el aprendizaje, la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, simplemente compartiéndoles breves ejemplos de cómo estamos viviendo en un momento donde la humanidad se está transformando. A nivel de la salud también podemos ver cómo en este momento ya hay muchas personas que cada vez más empezamos a cuestionar un poco a los doctores, que antes, digamos que uno solía ir donde un doctor y uno se sentaba donde el doctor y el doctor le decía a uno lo que fuese, y uno ni preguntaba ni decía, el doctor iba y le hacía lo que quería con uno, y como que pues eso era lo normal. Hoy ya no tanto, hoy ya estamos cuestionando al doctor, hoy estamos dándonos cuenta que hay otras posibilidades, hoy estamos también cuestionando que la salud es una cuestión de hábitos, no necesariamente de una pastilla, no necesariamente de una vacuna, no necesariamente de una cuestión de inmediatez, sino es más una cuestión de diariamente, de consistencia. Entonces, estos son algunos de los ejemplos en los que podemos ver cómo estamos viviendo una crisis verdadera, una crisis en la humanidad. Asimismo, hay una crisis en la salud mental. Estamos viendo cómo hoy en día 8 de cada 10 personas experimentan severo estrés. Esto es alarmante, los suicidios han aumentado, los casos de ataques de pánico, depresiones, ansiedad, están a un borde que nunca habíamos experimentado en la humanidad. Entonces, todo esto nos está llevando a darnos cuenta de que la vida está pidiendo un cambio, ¿cierto? Y aquí es donde es importante reconocer que siempre hay dos energías que están jugando en nuestra experiencia de la realidad. Una es la energía de la vida y otra es la energía de la muerte, ¿cierto? La energía de la vida es todo esto que es expansivo, que nos lleva a crecer, que nos lleva a seguir evolucionando.
Y la energía de la muerte es eso que está contrayéndose cada vez más. Y si se dan cuenta, una de las características de la energía de la muerte es la rigidez. Si ven, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, cuando ya han cortado una rama y la rama pasa un tiempo de haber sido cortada, empieza a ponerse más rígida, empieza a perder el agua. Esto es una de las características de la rigidez. Asimismo, un cuerpo de un cadáver empieza a hacerse más rígido y cada vez más rígido. Esta es una de las características de la energía de la muerte. Por el contrario, la energía de la vida, una de sus características es su fluidez, como el agua. Y de hecho, podemos ver que los cuerpos que están vivos están llenos de agua. Entonces, es uno de los grandes maestros, el espíritu del agua, el agua como tal, que nos invita constantemente a fluir, a no quedarnos estancados, sino a poder seguir avanzando más allá de las expectativas mentales, no poder seguir evolucionando conectados así con el momento, esa energía de vida y energía de muerte. Quiero contarles así brevemente un poquito de mi historia para los que no me conozcan. Yo acá sudando, estoy en Miami y justo estoy teniendo un inconveniente con el aire acondicionado, pero es parte del fluir. Pero voy a comentarles un poquito de mi historia para los que no me conozcan y sobre todo de cómo en esta historia, de alguna forma, la vida también me invitó a seguirme rindiendo cada vez más y más. Pues resulta que hace un poco más de 12 años yo estaba experimentando severas adicciones con alcohol, drogas, pensamientos suicidas, estaba lidiando también con depresión, estaba indocumentado acá en Estados Unidos, estaba en un momento bien oscuro, estaba pensando en acabar mi vida. Y de repente pues tuve una invitación a una ceremonia nativoamericana. En esa ceremonia nativoamericana con una planta de poder, yagé, no sé si la conocen, es un ritual muy, muy bonito que te permite como de alguna forma ser consciente de tu diálogo interno, como que le sube el volumen a tu diálogo interno y te permite reconocer qué es lo que te estás diciendo. Entonces, bueno, en esta noche empecé a ver cómo mi enfoque estaba completamente en ver lo negativo de la vida, en ver lo que estaba mal, porque yo toda mi vida había sido artista, había sido escritor, cineasta, y me había creído la historia de que los artistas teníamos que ser críticos. Los artistas verdaderos teníamos que ser esos que están siempre encontrando qué es lo que está mal y señalando qué es lo que, dónde es que está el problema. Y yo me había vuelto afiladísimo para eso. O sea, yo encontraba el problema en lo que fuese. Yo era buenísimo para eso, pero obviamente los pensamientos generan emoción. Entonces yo estaba, así como estaba constantemente viendo lo negativo, mis estados emocionales estaban también en esos lugares de depresión y demás. Entonces logré percibirlo esa noche y empecé de ahí una transformación bien bonita, donde empecé a estudiar un poco de meditación, coaching, constelaciones familiares, programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Y en 2012 mi padre trasciende, mi padre digamos que fallece y eso me llevó, fue un golpe porque fueron unos 7 años después de esa ceremonia donde había estado de alguna forma aprendiendo muchas cosas y la vida me dijo, ok, ahora has estado aprendiendo la teoría, ahora es momento de que lo vivas de verdad, porque pues mi padre era muy, muy cercano a mí y era un gran líder y uno de mis mejores amigos, un gran cariño y respeto. Y entonces me movió, por supuesto, completamente la vida la vida me hizo la invitación como diciéndome, ok, aquí la vida te acaba de dar un batazo. Ahora es cuestión tuya. ¿Para dónde quieres ir? ¿Quieres ir para abajo? Porque esto te puede llevar bien para abajo si no estás atento. O eso te puede llevar bien para arriba si estás verdaderamente dispuesto a saltar a esa sabiduría que has estado estudiando, a saltar a reconocer todo esto que has estado viendo de la espiritualidad, de la vida eterna, de confiar que todos de alguna forma vamos y que sigue habiendo vida después de eso que hemos muerto. Entonces, de esto me llevó a profundizar en mis prácticas de meditación, en mis prácticas diarias de espirituales, y me llevó a un retiro espiritual de 10 días en el cual transformé completamente mi vida.
porque en este retiro de 10 días estaba desarrollando una práctica de meditación y para el día número 8 había logrado, digamos, que mi mente fuese muy eficaz, era como un láser, en donde yo ponía mi atención, mi mente lograba soltar así cosas que estuvieran estancadas en mi cuerpo. Entonces, sí saben que nosotros cargamos emociones y esas emociones están ahí, muchas veces estancadas en nuestro cuerpo, en la fascia del cuerpo, en los órganos, hay memorias, los traumas están ahí en nuestro cuerpo. Entonces, con esta técnica de meditación, estaba disolviendo esos traumas. Así como que había logrado desarrollar mucho chi, mucha energía de mí que estaba fluyendo muy alto. Así que era muy simple poner mi mente en un lugar y se disolvía ese trauma, esa memoria. Pero de repente el día 8, casi al finalizar de la noche, ya casi nos íbamos a ir a dormir, empiezo a sentir en el área del plexo solar y del corazón un dolor muy profundo. Usualmente lo que sucedía es que yo le ponía atención a algo y entonces, pues se sentía también como que al principio ponía mi atención en esa sensación se empezaba a expandir un poquito y de repente se disolvía. Entonces yo pensé que iba a pasar igual con esto, pero empecé a sentir este dolor y este dolor empezó a crecer, a crecer y 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 a crecer, no se disolvía. Entonces estaba ya muy preocupado, me estaba doliendo mucho el área del corazón. Entonces al finalizar el día voy y le hablo con el maestro de meditación, le cuento lo que está pasando y me dice, no, olvídate de eso, no le pongas atención a eso. Yo, pero estoy muy preocupado. Y le digo, no, yo voy a seguir meditando en el bosque porque esto me preocupa. Me dice, no se te ocurra ir a meditar al bosque, allá hay serpientes, eso es muy peligroso. Yo le digo, pero Buda no se iluminó en la naturaleza afuera. Sí, pero eso es Buda, tú no. Yo, bueno, está bien. Entonces me voy para mi habitación y sigue ese dolor tan profundo, tan profundo, tan profundo. Y estoy muy preocupado. Digo, no, tengo que hacer algo. Yo ya estaba pensando, me tengo que ir a la selva de un curandero, me tengo que ir al hospital, algo tiene que pasar porque el dolor seguía creciendo y seguía creciendo. Entonces logro un momento de silencio y me conecto con esa sabiduría interna y lo que escucho es, sal a meditar. Yo salgo a meditar y en ese momento se dispara una tormenta eléctrica, o sea, truenos, rayos, y voy caminando por un senderito donde estaba el lugar para que camináramos los hombres. Estábamos divididos en mujeres y hombres y ahí podía caminar los hombres. Y ahí encuentro un espacio abierto donde me desnudo y me siento a seguir esa misma práctica de meditación y de repente empiezo a sentir esta sensación y lo que empieza a suceder ahí es que empiezan a venir visiones. Aquí le pongo de una vez una distinción, que cuando estamos en el corazón llegan visiones, cuando estamos en la mente imaginamos cosas. Entonces ahí empezaron a llegar imágenes a mí porque yo estaba sintiendo plenamente la sensación, pero llegaban a mí unas imágenes donde había una persona que yo en principio dije, ese soy yo, pero me tomó unos segundos darme cuenta que no era este mismo cuerpo, era un cuerpo diferente. Entonces, no sé si era una vida pasada, si era un ancestro o que lo que sé es que esa memoria de esa situación estaba grabada en mi cuerpo y en lo que yo creo que era también mi alma, porque estaba muy profundo, se sentía en el hueso y se sentía algo como energético ahí grabándolo. Entonces, había sido tan traumática esa memoria que la seguía cargando ahí. Entonces, lo que vi fue que esta persona era un cazador que estaba matando animales, pero de una forma muy inconsciente. Y de repente, este personaje, o sea, yo en ese momento, o la memoria de este personaje que estoy cargando, está caminando en el bosque y recibe un disparo en la espalda. ¡Pah! Y cae al suelo y está luchando y luchando y luchando porque ese personaje, pues lo que yo sentía como yo en ese momento, no creía en nada más, no creía en algo después de la muerte. Y estaba resistiendo completamente el cambio, la transformación. Y este dolor tan profundo de ese trauma, de resistir tanto esa muerte, se quedó ahí impregnado. Entonces, en ese momento yo me puse muy nervioso porque yo fue a racionalizar. Dije, wow, ok, en este momento, si estoy recordando esto, entonces empecé a poner mis memorias de coach. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, pues entonces tengo que sanarlo, entonces tengo que revivirlo. Entonces dije, no, probablemente lo que voy a tener que hacer es que la vida me está poniendo en esta situación porque probablemente me tengo que morir. Y lo que va a pasar es que me voy a morir, pero voy a sentirlo diferente, voy a hacer las paces con la muerte.
Entonces yo dije, no, concéntrate, concéntrate, y como que me volví a concentrar, y lo que me nació fue hacer un rezo. Y en ese momento me conecté, y lo que dije fue algo como, Creador, si en este momento tengo que irme, estoy dispuesto, estoy abierto a rendirme completamente a ti, pero sobre todo en este momento, estoy recordando cómo vivir en armonía, cómo sanarme, cómo caminar en balance, en fluidez. Te agradecería que me permitieras seguir en esta realidad. Y si me lo permites, yo me comprometo a compartir mi voz en este momento. Y cuando lo dije, empecé a temblar. Empezó una tembladera que me habrá tomado, yo no sé cuánto sería, unos 15, 20 minutos, y en ese tiempo, ese dolor del pecho se iba haciendo más pequeño, como que se iba soltando, se empezó a soltar con la tembladera, se empezaron a soltar así esas capas de esa memoria, y después de esos 15, 20 minutos, solo quedaba como una pequeña partecita que yo lo llamo como una cicatriz espiritual, que quedó ahí una pequeña sensación, pero después de eso sentía una nueva experiencia de vida, como si me hubiese quitado un peso y un ruido que estuviese cargando toda mi vida. Entonces, después de ese momento, pues cumplí mi palabra, y al siguiente día, en ese mismo espacio del bosque, en ese mismo espacio abierto, a los hombres que pasaban por ahí en el receso, yo les compartía un poco sobre el camino medio y las prácticas que me llevaron allá. Al final, pues bueno, todos me dieron las gracias, inclusive años después uno de ellos me compartió cómo esto le había cambiado su vida de forma radical. Entonces, bueno, de ahí pues ya regresé a Miami y empezaron a fluir las cosas, como con ese acuerdo de la vida. Entonces conocí a una amiga que estaba buscando un profesor de meditación, y le compartí mi experiencia y empecé a trabajar como profesor de meditación, y ahí eso poco a poco fue desarrollándose, y a lo que estoy haciendo más ahora, que trabajo como coach de transformación, ayudando a personas y a grupos con diferentes herramientas como el mindfulness, constelaciones familiares, programación neurolingüística, terapia de arte, entre otras. Y eso pues es la misión que ha venido sucediendo, pero si se dan cuenta, nace también de ese lugar de aprender a cambiar mi asociación que tenía con el cambio, que eso es lo que estamos conversando el día de hoy. ¿Cómo nos estamos relacionando con lo desconocido? ¿Cómo nos estamos relacionando con el cambio? ¿Cómo nos estamos relacionando con la muerte? Que a la larga, uno de los mayores miedos que tenemos a lo desconocido es un miedo profundo a la muerte que está por ahí arraigado. Entonces, es importante que empecemos a observar esas asociaciones inconscientes, esas asociaciones neurológicas que tenemos con la transformación, con el misterio, con el cambio. Y para eso, entonces, yo quiero compartirles hoy 4 invitaciones, 4 herramientas que pueden servirles en este paso. Pero antes de eso, siento como que es importante compartir algo sobre bueno, ahorita me cómo estoy de tiempo. Bueno, voy a compartirles de una vez estas cuatro invitaciones que nos hace la vida, que nos hace la vida para poder transformar nuestra conexión con el cambio, para poder abrazar más ese cambio de la vida, para poder conectarnos con esa energía de vida que nos está llevando a crecer y poder soltar un poco esas expectativas de nuestra mente. Entonces, el primer punto precisamente es eso, es abraza el misterio. Si se dan cuenta, hay algo que se llama el estado de flujo. No sé si conocen este estado de flujo, que el estado de flujo es un término y es un estudio que se ha hecho de forma psicológica que nos dice que para generar este estado de flujo, que el estado de flujo es ese momento en donde se han visto, por ejemplo, un artista, un músico que está en un momento de plena inspiración, o un deportista que está un jugador de fútbol que está a punto de hacer tremenda jugada, está súper presente, está súper conectado, su conciencia del tiempo y del espacio se va, y hay un súper enfoque. Ya no es su mente racional la que está tomando las acciones, la que está haciendo las acciones, sino es su mente inconsciente. Es algo más allá de su mente racional quien está moviendo las piezas.
Lo mismo sucede en cualquier momento cuando cumplimos ciertas características, logramos experimentar este estado de flujo, que es uno de los estados, o es el estado de mayor productividad y es el estado de mayor felicidad. Es uno de los estados que realmente buscamos y anhelamos todos como seres humanos, el estado de flujo. Entonces, si se dan cuenta, el estado de flujo requiere de estos elementos. O sea, esto es un diagrama que desarrollaron psicológicamente para que pudiéramos entender el estado de flujo. Entonces, el estado de flujo requiere el balance entre el reto y la destreza. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, imagínense que de repente hay un músico que tiene es un músico súper talentoso, ¿no? A los que les guste la guitarra, eso, imagínense Paco de Lucía, Joe Satriani, de repente le ponen a cantar una cancioncita de niños, una cosa súper simple, enfrente de dos personas. Entonces, si se dan cuenta, el reto es muy bajito y la destreza de él es muy superior. Lo que genera eso es aburrimiento. O sea, ahí no hay estado de flujo. No hay estado de flujo. La otra posibilidad, una persona que está aprendiendo a tocar guitarra y le ponen a tocar una canción de Paco de Lucía frente a en un auditorio de 100,000 personas. Entonces, la destreza es muy bajita, el reto es muy alto, lo que genera ansiedad. Se requiere que haya un balance entre el reto y la destreza. Pero a lo que voy con esto es que si se dan cuenta, esto nos habla de que necesitamos los químicos del estrés para generar el estado de flujo. Y esto es muy diferente a lo que muchas veces haciendo como es como el gran enemigo. Nos saca de balance, claro, ahí ya no estamos en un estado de flujo, pero la importancia es darnos cuenta de cómo estamos significando empezamos a segregar químicos, unos químicos del estrés que nos está invitando la vida en esos momentos a tomar acción, porque les recuerdo cómo funciona el cerebro como para desarrollar un estado emocional. Entonces, saben, primero tenemos un impulso sensorial, ¿cierto? O sea, algo que olemos, algo que escuchamos, algo que vemos, algo que sentimos. Estos impulsos sensoriales nos generan una información y de ahí nosotros consciente o inconscientemente le damos un significado y esto genera. Hubo una oradora acá en Estados Unidos, empezó a tener unos episodios de pánico, ataques de pánico, y ella entonces le preguntaron, pero pues cuéntanos qué es lo que te está pasando. Pues ella decía, ok, antes de subir al escenario, yo siento que las manos me empiezan a temblar un poco, me empiezan a sudar, mi corazón empieza a palpitar más rápido, mi respiración empieza a ser más agitada. En ese pánico y le da un ataque de pánico. Por otra parte, le preguntaron a Bruce Springsteen, para los que lo conocen, es un músico muy famoso, le preguntaron, ¿cuál es tu proceso antes de subir al escenario? Y Bruce Springsteen dijo, bueno, antes de yo subir al escenario, me empiezan a sudar las manos, me empieza el corazón palpitar más rápido, me empieza la respiración a ser más agitada. En ese momento yo sé que estoy listo para el rock and roll. En ese momento él sube al escenario y genera un estado de flujo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Si se dan cuenta, tienen los mismos impulsos sensoriales. La diferencia está en el significado que le dan a esta sensación. La oradora le llamó ataque de pánico, estrés. Bruce Springsteen le llamó rock and roll, entusiasmo. Si se dan cuenta, son los mismos impulsos, pero el significado que le damos, muy importante, darnos cuenta cómo estamos significando esas invitaciones que nos hace la vida a tomar acción, a generar entusiasmo, determinación.
que por cierto hay muchas personas en grupos espirituales y demás que hablan de fluir y que muchas veces están en un estado de estancamiento, evadiendo la transformación, evadiendo el crecimiento, evadiendo la determinación, que la fluidez y el estado de flujo requiere estos momentos de incomodidad, donde la vida nos está llevando a expandirnos. Entonces, es importante que podamos verlos y ser como el búfalo, que se dan cuenta el búfalo cuando hay una tormenta, el bufalito no se va por los lados, el búfalo va y la atraviesa directamente, se va directo la tormenta y la pasa. Entonces, asimismo nosotros podemos tener esa mentalidad de afrontar de una vez esas invitaciones que nos está dando la vida para crecer. Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto es fortalecer tu fe y tu confianza. Súper importante en estos tiempos, porque cuando nosotros carecemos de fe y de confianza, es más difícil que podamos entender que los retos que nos está trayendo la vida son parte de una invitación a crecer. Nos decía Albert Einstein, algunas personas dicen que esta frase no fue exactamente de él, pero esta es la sabiduría. Albert Einstein nos dijo, la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano es si cree que vive en un universo peligroso o si cree que vive en un universo amigable. La respuesta a esta pregunta va a determinar tu calidad de vida. Entonces, si se dan cuenta, cuando una persona se responde que vive en un universo peligroso, y yo te pregunto, bueno, les pregunto a ustedes, muy simplemente muéstrenme así con sus manos, ¿quién cree que vive en un universo peligroso? ¿Quién cree que vive en un universo peligroso? Ok. ¿Quién cree que vive en un universo amigable? Ok. Perfecto, maravilloso. Entonces, y ahí está una de las grandes claves, porque cuando creemos y de verdad sabemos que vivimos en un universo amigable, entendemos que cuando tenemos unos retos, bien sea que lo que sea, que estamos viviendo todos estos momentos de transformación, retos laborales, retos de salud, retos con las relaciones, retos financieros, cualquier tipo de reto, por complicado o simple que parezca, cuando tenemos esta conciencia de que vivimos en un universo amigable, podemos confiar de que esto también es una invitación a crecer, que esto también es por nuestro bienestar. Y esto es fundamental, porque cuando no tenemos esta fe en este diseño amigable de la creación, vamos a estar luchando con Clemencia también vive en un universo amigable, súper. Vamos a estar luchando con la vida, vamos a estar cuestionándolo, vamos a estar viendo todos los problemas, como estaba yo en eso hace como 13 años, estaba en ese lugar estaba viendo completamente conflicto, problema, y eso me tenía en un estado de completa frustración, aislamiento, pensamientos suicidas. Entonces, si se dan cuenta, este es un factor fundamental. ¿Qué tanta fe tienes en este momento? Y si te das cuenta, la vida siempre nos está probando nuestra fe, siempre nos está invitando a que sigamos expandiendo nuestra fe. La vida siempre nos está invitando a expandirnos. Entonces, vamos a ver, vamos a decir que de acá del centro eres tú. Bueno, ahí, si se dan cuenta, soy muy talentoso, pintor, un Picasso. Y este espacio, este círculo, es tu espacio de comodidad. Entonces, tu espacio de paz. Aquí están todos los lugares donde cuando tienes algún tipo de reto familiar o psicológico o de salud o financiero, que tú los puedes lidiar de forma simple, que no te sacan de balance, que tú ya los puedes vivir y los puedes trascender en paz. Entonces, este es tu estado, este es el espacio donde estás en paz. Pero si se dan cuenta, la vida en su diseño mágico y maravilloso nos está invitando constantemente a expandir este espacio de paz. Eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Ahí está esta energía de vida que nos invita a expandirnos y de repente empezamos a experimentar retos que nos
que están fuera de nuestro espacio de confort y nos sacan de nuestra comodidad. Y ahí tenemos nosotros la elección de decidir, ok, voy a trascender este reto, o simplemente muchas personas deciden hacerse los locos, no verlo, seguirlo negando. Entonces de repente la vida viene y les presenta una relación tóxica y las personas, pues, en vez de hacer el cambio dentro de ellos, van a otra relación y de repente se dan cuenta que están viviendo lo mismo porque no han hecho el cambio dentro de ellos. Una persona que está viviendo un reto a nivel laboral y sigue haciendo los cambios afuera, a buscar otra cosa aquí afuera, pues no está haciendo el cambio adentro, o una cuestión de salud que está viviendo alguien, la persona simplemente no quiere ver hacia adentro, sino está bien siguiendo hacia afuera. Entonces, la vida nos va a seguir trayendo todas las veces que sea necesario. Nos lo dijo Carl Jung, el psicólogo y psiquiatra suizo. Si no estás dispuesto a ver los aprendizajes que te está trayendo la vida de los dramas que estás viviendo, estás obligando a la conciencia cósmica a que lo repita cuantas veces sea necesario hasta que aprendas la lección. Entonces, esa es la posibilidad, seguir ahí negándonos, es tratando de estar en ese espacio de comodidad, que es muchas veces lo que está pasando en este momento con la humanidad. Estamos viviendo un cambio radical. Hay muchos que están diciendo, no, pero vamos a volver a lo normal, pero queremos volver a lo normal. Eso es como tratar de evadir esto que la vida nos está llevando, con todo lo que está pasando. No, pero yo quiero seguir en la tranquilidad, yo quiero estar en la comodidad. Acuérdense, todo lo que no está creciendo está muriendo. Entonces, la otra posibilidad que tenemos es cuando recibimos una de estas invitaciones de la vida, uno de estos retos, podemos hacer como el búfalo e ir hacia él, acercarnos a este reto. Y cuando nos acercamos a este reto, es como sucede con una fruta que vamos y le quitamos así la cáscara y encontramos su fruto dentro. Lo mismo sucede con los retos. Cuando nos acercamos a ellos, nos damos cuenta que detrás hay una gran bendición, hay un aprendizaje. Y cuando trascendemos esos retos, la vida nos lleva a expandirnos. Crecemos en ese momento. Crecemos. Y lo que sucede en esta forma maravillosa es que crecemos, y no solo fue que logramos ya ahora estar en este estado de paz con este reto, sino todas estas otras cosas que estaban a este mismo nivel ya también hacen parte de nuestro estado de paz. Entonces la vida constantemente nos está invitando a seguir creciendo. ¿Cómo te estás relacionando con tus retos? ¿Los estás evadiendo? ¿Estás culpando a los demás? ¿Estás poniendo afuera? ¿Estás tratando de hacer cambios superficiales o externos? ¿O estás dándote cuenta de qué es la invitación que te está haciendo la vida para que tú internamente, como ser humano, como espíritu, evoluciones? ¿Qué es lo que estás aprendiendo acá, en cada uno de estos retos? Entonces, este es segundo punto. Tercer punto, que les comparto en momentos importantes de cómo rendirnos a la nueva humanidad, es el arte. Es la importancia del arte consciente. Porque si se dan cuenta, la historia de la humanidad es la historia de sus creencias. Asimismo, la historia de cada uno de nosotros es la historia de nuestras creencias. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros pensamos es lo que nosotros vivimos y es nuestra realidad. Sabemos que la vida no es como una cámara que estamos registrando la realidad, sino es más bien como un proyector donde estamos proyectando nuestras creencias. Por eso es tan importante darnos cuenta de cuáles son esas creencias conscientes e inconscientes que están creando nuestra realidad. Y una de las fuentes más poderosas de sembrar y desarrollar y empoderar creencias es el arte. Si se dan cuenta, por ejemplo, el cine y la música han sido utilizados para crecer creencias de separación y de miedo. Por muchos años hemos estado viendo en el cine de Hollywood, en los medios de comunicación, en la literatura, en la música, todas estas historias que nos hablan de la competencia, todas estas historias que nos hablan de la guerra, todas estas historias que nos cuentan del bueno, el malo y el pobrecito, que es un triángulo del drama que nos lleva a esta guerra perpetua. Nos están contando de cómo el amor es ir a conseguir a alguien que nos complete y que nos llene este vacío. Nos están contando todas estas historias que han hecho que la humanidad esté en este momento de crisis, y
y que esté en este momento donde una de las principales causas de muerte es los problemas cardíacos, porque estamos en un estado de permanente supervivencia. Todos somos el único animal que vive en el planeta con un estado de supervivencia prolongado por tanto tiempo. Entonces, si se dan cuenta, el arte nos permite de esa forma también sembrar otro tipo de creencias. Entonces, si podemos nosotros recobrar el poder del arte consciente y ser conscientes de qué es lo que estamos cantando, de qué es lo que estamos viendo, de qué tipo de películas estamos consumiendo, de qué tipo de películas estamos creando, qué tipo de escritura estamos consumiendo, qué tipo de escritura estamos haciendo. Y yo siempre le hago la invitación a las personas a que se reconozcan como artistas, porque todos somos artistas. Algunas personas, digamos que piensan que el arte es simplemente alguien que está pintando o alguien que está danzando o hace música, pero el arte hace referencia a la energía creativa. Todos tenemos esa energía creativa que está fluyendo a través de nosotros y se expresa a través de cada uno de ustedes de una forma particular. Entonces, permite que esa energía creativa se exprese a través tuyo de una forma empoderadora, que se exprese a través tuyo en el flujo de una espiral elevado. Es decir, que si te das cuenta, cuando nos conectamos con el arte, estamos hablando de unos estados emocionales. Cuando ves una película, esa película te genera unos estados emocionales. Cuando lees algo, cuando escuchas una canción, estamos hablando de unos estados emocionales que te está evocando esta obra de arte. El arte consciente nos lleva a evocar estos estados emocionales elevados. Y lo podemos hacer simplemente con conectarnos a través de la meditación, de tantas técnicas que ya sabemos y que abundan para poder conectarnos con nuestra esencia y después de eso, sí abrirnos a la energía creativa. Al final, si tenemos el espacio, pues les quiero compartir una pequeña meditación de coherencia cardíaca que nos va a tomar unos breves minutitos, que es una de las maneras más simples y eficaces de conectarnos con nuestro corazón y después de ahí abrirnos a la energía creativa. Pero esto es muy importante, date cuenta de qué es lo que estás invitando a tu sistema, a tu mente, a nivel de arte, date cuenta de qué es lo que estás expresando, qué es lo que estás emanando al mundo como fuente creadora, como artista que eres. Y el cuarto punto es el punto que hace referencia al camino medio. El camino medio es una sabiduría que la encontramos en diferentes líneas de sabiduría. O sea, encontramos este camino medio, con este término se conoce mucho en el budismo, ¿no? Que sabemos que el Buda recién se iluminó, lo primero que fue a compartir fue sobre el camino medio. Eso es lo que sabemos, es lo primero que él dijo. Y se habla mucho de que él ponía este ejemplo, de que él había escuchado a un maestro de música enseñándole a un alumno, le decía, mira, si la cuerda está muy suelta, no va a generar un sonido armónico. Si la cuerda está muy tensa, tampoco va a generar su mejor sonido armónico. La cuerda tiene que estar en el espacio medio para que realmente genere armonía. Esta sabiduría del camino medio la vemos en otros lugares, la vemos también en la sabiduría del taoísmo, cuando nos habla todo este taoísmo, el Tao Te Ching, de la importancia de fluir como el agua, como ese gran maestro de la menor resistencia. La vemos en la sabiduría nativoamericana, donde ellos tienen un altar, es como manejan el fuego, muchas tribus nativoamericanas tienen un altar donde este es un altar que a veces lo hacen de tierra o de arena o de diferentes materiales. Aquí tienen el fuego y entonces dicen que esta media luna representa ese caminar de nuestra vida y que cuando caminamos muy cerca al fuego, pues nos podemos quemar, y cuando caminamos muy en la oscuridad nos podemos perder. Por eso la importancia de caminar en ese camino medio, que muchos le llaman el camino rojo, porque es el camino de la sangre, que es el camino de esa agua dentro de nosotros, que todos dentro de nosotros tenemos esa sangre que nos unifica. Y el camino medio también hace referencia al corazón, esa invitación a salir de nuestra mente y a conectarnos más con el corazón. En el corazón no experimentamos la dualidad, en el corazón estamos unidos, y no es simplemente de una forma teórica,
sino cuando entramos a la conciencia del corazón, realmente estamos en ese espacio de conciencia de la unidad. Entonces, esa es realmente como la gran invitación, es a poder conectarnos con el corazón, a hacer estas diferentes prácticas que nos llevan a ese espacio sagrado del corazón. Una de ellas es simplemente conectarte más con tu cuerpo, conectarte más con la tierra, que a veces también en los movimientos espirituales muchas veces nos vamos muy arriba, al cielo, a las estrellas, que es importante también, pero una de las cosas que más nos está haciendo falta es conectarnos con la tierra, conectarnos con nuestro cuerpo. A través de conectarnos con nuestro cuerpo, nos podemos conectar con nuestro corazón. Y ahí es donde, una vez más, experimentamos este espacio sagrado de unidad y donde podemos fluir completamente confiando en esa sabiduría divina. Hay una gran diferencia, ya para terminar, en cómo podemos reconocer esa energía, esas invitaciones, esa voz del corazón y esa voz de la mente racional. Si se dan cuenta, cuando tomamos decisiones desde la mente racional quiere que veamos todos los pasos. La mente racional quiere que veamos toda la escalera antes de tomar una decisión, que todo sea segurito, que yo me lo sepa todo lo que va a suceder, si no, no doy el paso. Pero cuando estamos tomando decisiones desde ese lugar, estamos yendo en contra de la fluidez de la vida. Por el contrario, el corazón nos invita a tomar decisiones sintiendo esa certeza que se siente simplemente al conectarnos con ese espacio. Muchas veces, la mayoría tal vez, solo vemos el siguiente paso, el siguiente escalón, no vemos el resto de la escalera, pero cuando nos conectamos con esa certeza del corazón, sentimos ese metasentimiento, o sea, un sentimiento que va más allá de los sentimientos, un sentimiento que es muy fuerte, un sentimiento que tiene un poder, que es el poder así de la vida. Y no nos cabe ninguna duda de que eso es lo que tenemos, queremos, amamos hacer, y ahí es donde fluimos. Entonces, esa es la invitación, que nos conectemos más con ese espacio del corazón, porque ese espacio del corazón también nos lleva a unirnos en una sola canción. El corazón es un solo corazón. Cuando nos conectamos a ese corazón, las piezas empiezan a armonizarse sin necesidad de que una mente los trate de organizar, sin necesidad de que un gobierno, un gobernante, un policía nos esté diciendo qué es malo, qué es bueno, sino más bien es la divinidad misma guiando las piezas, cuando honestamente podemos estar en estos estados prolongados del corazón. Entonces, esta es mi invitación para ustedes, familia, y bueno, ahora abro aquí para preguntas o consultas o comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? ¿Alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario? Ok, Clemencia. Si quieres abrir tu micrófono, Clemencia. Ok, hola a todos, buenas, Diego, ¿cómo estás? Muy bien. Nada, cuando tú empezaste yo iba a hacer en realidad no era una pregunta sino un comentario, y pues tú fuiste desarrollando en verdad más o menos lo que yo quería oír o esperaba oír. A mí fíjese lo chistoso, me asusta un poco que no me asuste nada, que no tenga incertidumbre del futuro, que no tenga miedo de perder el trabajo, que no tenga miedo de morirme, que no tenga miedo de, de nada. O sea, no, yo no tengo miedo de un accidente, no tengo miedo de nada. Pero entonces la gente que está con uno piensa que estoy mal, ¿no? Porque si está lloviendo y el tráfico está horrible, y yo estoy disfrutando la lluvia y cantando y no, ya, o sea, ¿qué hago? Me disfruto lo que hay. Pero de todas maneras, si hay algo en los demás que hace que, bueno, pero vieja, estás mal de la cabeza, porque pues, en el mundo están pasando cosas, a ti no te afanan.
Mi comentario va más enfocado a que de pronto no sé si es que es evada, no veo noticias, no me gusta ver noticias, pero cuando las veo entonces sí siento que me crean un poquito de molestia, no para mí, sino por los demás. Entonces, no sé si estás entendiendo el punto Sí. al que digo, como que el miedo no es mío, el miedo es por los demás, pero entonces seguramente sí hay un miedo en algún momento, ¿no? Y no sé qué tan bueno sea el evadir, porque no me entero de lo que está pasando. Mi hija está en Houston y me describe, mamá, no te preocupes que no está pasando nada. Y le digo, es que había un huracán. Entonces, igual no me afana. Entonces, si está sin luz y creo que todo está bien siempre, no sé. Claro, ok, pues interesante lo que planteas. Ahí yo te retaría un poco a ver cuáles son esos lugares que tal vez, como tú misma lo estás reconociendo, tal vez estás evadiendo, porque todos de alguna forma en esta experiencia humana experimentamos el miedo. Y muchas veces lo que sucede en algunos momentos es que empezamos a generar un entendimiento, que es a lo que me refería cuando tratamos de decir, ok, estoy en un estado de espiritualidad, entonces no voy a generar ninguna resistencia, como que yo fluyo con todo, todo es tranquilo. Y a veces eso también nos está llevando a que no nos demos cuenta de que la vida nos está haciendo una invitación y a veces no la estamos escuchando. Hay algo ahí que tal vez, no sé si estés escuchando, no sé si, si haya algo ahí que te está generando un reto con tu vida. ¿Cuál es esa invitación que tú sabes que la vida te está haciendo y que plenamente todavía no la estás aceptando, que estás como postergándola para después o estás esperando que pase esto o que pase lo otro para poder saltar a hacer eso que tú sabes que quieres hacer o crear esto que quieres crear y que todavía estás esperando que pase algo? Okay. Sí, hay algo ahí, sí resuena lo que te estoy diciendo. Seguramente debe haber algo. Por eso, en cierta forma, es como tanto la evasión de la noticia y de que me hablen de no quiero oír esto y no quiero oír lo otro. Siempre estoy un poco en lo negativo, no quiero ver nada que no esté funcionando bien. Y eso de alguna forma te lo entiendo, te lo comparto. Veo noticias, ya no tiene mucho sentido para mí, o sea, intoxicarme de mentiras que me generen en unos estados negativos emocionales. Sin embargo, no sé si haya otras cosas que no sean relacionadas a eso, porque me llama mucho la atención lo que dices, que a ti no te genera molestia o preocupación, ansiedad tu vida, sino los demás. Yo creo que y es una de las tendencias que muchas veces se genera, que a veces estamos muy enfocados afuera y no estamos queriendo ver lo que pasa con nosotros. Hay en el triángulo del drama, que es un triángulo que mencioné brevemente, ahí son tres personajes. Uno de esos es el Salvador. El Salvador tiene una de las características que está usualmente enfocado en los demás, salvando a los demás, y a veces por estar en ese lugar de salvar a los demás, a veces no está prestando plena atención a las invitaciones que le está haciendo la vida para crecer. Entonces, creo que sería interesante ver, ahí hay algo. Yo te preguntaría, ¿hay algo en este momento que te gustaría crear, vivir, que tal vez todavía no estés viviendo y que tú sientas que estás de alguna forma posponiendo? Yo creo que estoy en el camino siempre he estado caminando hacia algunas cosas y encontré uno muy interesante que está haciendo muchos cambios para mí y hago Reiki, doy Reiki. Ok. Entonces, como que me visualizo en eso y finalmente quisiera terminar trabajando la mayor parte del tiempo en eso. Esa es una de las cosas. ¿Qué estás esperando para trabajar haciendo Reiki? La parte económica, pero estoy en vía de eso, porque estoy haciendo dos trabajos. Trabajo mucho, hago muchas cosas. También esa es otra cosa que pienso si estoy tan ocupada, pero tengo tiempo para mí, para
De hecho, no tengo mis tiempos sola, mucho tiempo de meditación y de trabajo, inclusive cuando estoy trabajando, estoy solita en un lugar, entonces tengo mucho tiempo. ¿Cómo te va con los grupos, así conectándote con los grupos, con así grupos con otras personas, socializando? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ok, Bien, ok. muy bien. Bueno, habría que con lo habría, de por ejemplo, hay otra cosa que me genera lo de los médicos que usted decía hace un momento. La gente me presiona que vaya al médico, mis hijos, mamá, tienes que ir al médico, pero yo digo, no tengo nada, no quiero ir al médico, no quiero medicina, no quiero. Finalmente, después de 8 años, sí, me hice un examen, todo está bien. Entonces apareció el colesterol alto y claro, el doctor te manda medicina y yo tengo mi reto de no medicina. Entonces yo estoy cuidándome en mis alimentos y viendo qué fue lo que me generó eso, cuidar, buscando. Pero seguramente hay algo que ya ese reto sí, usted me lo acaba de poner para ver qué es lo que voy a ver. Porque, y también date cuenta que, o sea, no necesariamente, o sea, hay que ver cómo estás definiendo esa sensación de miedo, porque, o sea, lo que me cuentas suena pues muy positivo, lo que estés en esa actitud de estar muy atenta a lo que estás poniendo en ti, a nivel de las noticias, a nivel de los chismes, a nivel de la comida. Todo eso me parece muy positivo, o sea, no necesitas tener, o sea, como que estar yendo a esas situaciones conflictivas. No es nada de eso lo que estamos hablando, sino darte cuenta que tal vez eso que tú estás asociando con reto puede ser una sensación diferente. Entonces, intuitivamente, yo te diría que prestes atención, por ejemplo, a cómo te estás realmente a dedicarte de lleno al Reiki y esa invitación que tal vez te pueda estar haciendo la vida, que tal vez lo que decimos, la mente dice, no, pero para saltar al Reiki tengo que ver taca, taca, ta, 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 ta. Y si el corazón, no sé si esa es la situación, pero te pongo un ejemplo para que te conectes con lo que te dice el corazón, que el corazón a veces te dice, por acá es el Reiki, pero y esto, y cómo voy a hacer, pero ahí está el reto. Entonces, por supuesto que... Bueno, puede ir. Perdón, es que por un momento te perdí. Entonces, hay, obviamente que también es importante, digamos que si vas a tomar esta decisión en algún momento, se puede hacer también de una forma balanceada, así por ese camino medio. Pero la invitación que te hago es a que te conectes más con el corazón y que te des cuenta de cuáles son las invitaciones que te está haciendo la vida en este momento para crecer, tal vez a nivel profesional, tal vez a nivel de relaciones, algo que te genere esa incomodidad, esa molestiecita que te genera eso y te acerques más a eso, te acerques más a esas cositas que te generan esa molestia saludable que se siente como expansiva. Entonces, eso yo te daría esa invitación. Gracias, gracias. Con mucho gusto, con mucho cariño. Gracias a ti. Ernie, usted tiene el micrófono apagado. Oh. Hola. Sí, ¿quién quiere hablar? No le estoy avisando a Ernie. Está hablando Ernie, pero su micrófono está off. Ah, ok. Mi micrófono. Ok. Gracias, Adrián. Ok. Muy bien. Bueno, lo que dije, a ver, hay otra. Adelante, Mercedes. Mercedes y Cecilia también. Después, sí, Mercedes. Sí, pues el nombre de mi hija. Buenas noches. Buenas noches. La señora tocó el tema que no le gusta ver las películas, no, a mí las noticias. En realidad yo estoy en eso. No veo las noticias, evado
situaciones con el tiempo. No es porque realmente no quiero integrarme, no es eso. Simplemente, como usted mencionó también, que las películas, las noticias, todo eso te guían a un estado de la mentalidad guiada. Las creencias lo mismo y también con los sentimientos. Cuando estoy en estado de tranquilidad, entonces tengo una percepción, pero es más abierta, donde puedo ver lo que no podía ver. Por ejemplo, todos los sentimientos. Por ejemplo, el amor. Vemos películas, leemos historias y nos creemos que el amor es alguien que nos complemente, es alguien que nos halague, es un estado de amor completamente de paz y qué sé yo. Los sentimientos son estados vacíos. Y a través de todas las lecturas, las películas y todo, entonces lo que hacemos es creamos una percepción que es algo maravilloso como un cuento de hadas. Para mí no es eso el amor. Ni tampoco es una persona que te tiene que complementar. El estado de miedo es lo mismo. Vemos películas de terror, vemos almas, vemos monstruos, que vemos el diablo, que vemos una araña que nos va a comer. Y, no es nada de eso. Los estados de, por ejemplo, de estrés. El estrés, para mí lo veo, es un estado vacío, pero a mí funciona, es que las cosas no funcionan como yo pienso que son. ¿Y qué quiero? Que todos hagan lo que creo que es correcto. Pero al mismo tiempo es todo mío, es mi propia percepción. Entonces, al no ver noticias, sí me veo en mí que no me estoy integrando a los hechos y sucesos que están pasando. Entonces, para eso prefiero verme documentales de países que nunca en mi vida me imaginaba que era o que son, simplemente porque ves un libro, ves un reporte y te están diciendo solamente una parte del lugar. Anoche me sorprendí cuando vi, por ejemplo, India, que es un país súper poblado, que es pobreza, que es riqueza, que es diferencia, Me he quedado completamente sorprendida que es un país que tiene 2 billones de habitantes y es un país que está en un proceso de progreso increíble. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo eso, veo y me veo que no sabía nada, que solamente me quedé estancada por lo que yo escuchaba. Noticias, no veo. Entonces, eso es lo que quería decir, que realmente quizás no sea que uno está evitando, simplemente es cuando uno toma conciencia y comienza a verse que en realidad no sabemos nada. Y es bueno por eso la instrucción. Compartir lo que uno sabe, no puede compartir mucho porque en realidad cada persona tiene su percepción y es una manera de cómo respetar el avance de cada persona. Eso nomás quería compartir. Muchas gracias, vale, muchas gracias por tu aporte. Y sí, ese es un punto bien importante el que estás mencionando y creo que o sea, es muy clave tenerlo presente y darnos cuenta de que también en este momento de transformación del planeta es indispensable que reconozcamos esos principios en los cuales sabemos que la realidad que estamos viendo es simplemente nuestra percepción limitada y que todos somos universos completamente diferentes. Y en ese sentido es importante que aprendamos a conectarnos con ese espacio común. Hay una historia que me gusta, que no sé si la han escuchado, pero es muy, muy conocida, que es la de la historia
de los ciegos y el elefante. Entonces, que ponen a unos hombres ciegos frente a un elefante, ellos jamás habían estado frente a un elefante, y les piden que lo describan. Entonces el ciego que está frente a la trompa dice, no, pues esto es como una serpiente súper gruesa. El que está frente a las orejas dice, no, pero ¿qué? Esto es más bien como una especie de alfombra. El que está frente al cuerpo dice, no, esto es una pared, ¿de qué están hablando ustedes? Y el que está al frente de la cola dice, ustedes están locos o me están tratando de estafar, o yo no sé qué es esto, porque esto es más bien como una cuerdita. Y la pregunta es, obviamente, ¿quién tiene la razón? Y nos vamos a dar cuenta de que todos tienen la razón. De alguna forma, todos están simplemente percibiendo su propia realidad. Y ahí podríamos ver al elefante como una metáfora de la verdad, que hay una verdad que va más allá de las formas y a la cual nosotros siempre podemos conectarnos. Y cuando estamos abiertos, con humildad y con curiosidad, a percibir qué es lo que está diciendo la otra persona, podemos aprovechar esa percepción diferente para expandir nuestra conciencia. Podemos aprovechar esta posibilidad que este otro está viendo, que es como una alfombra. Yo puedo realmente conectarme con eso, puedo expandir mi entendimiento, mi conciencia de la realidad. Entonces yo creo que ese es un factor súper importante, darnos cuenta de que sí, efectivamente, no sabemos nada, sabemos muy poco, y que siempre vamos a seguir expandiendo. Y la vida, el universo no está para entenderlo racionalmente. Entonces, está más bien para expandirse y para ser vivido. Pero sí, de acuerdo. Gracias por ese valioso aporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Miércoles, Tata Diego Yarawi, rindiéndose a la nueva humanidad. El mensaje que me mandó don Ernie. Entonces, quería hacerte una pregunta. Claro Según que sí, su percepción, la suya, uh-huh. ¿Hacia qué va la nueva humanidad? O sea, han existido otras humanidades y han sido destruidas 4 o 5 humanidades anteriores a la nuestra. Existieron inventos maravillosos, se habla de la Atlántida, se habla de Mu, se habla de los griegos que también fueron destruidos y otras culturas maravillosas más. Actualmente estamos recibiendo unos ataques, que no quiero decir más, y entonces según su gran inteligencia, su conocimiento actual, ¿hacia dónde? ¿Cómo es que rindiéndose? ¿Cómo es que rindiéndose? ¿Qué es rindiéndose? ¿Y cuál es la nueva humanidad? Súper, Jairo. Vale, gracias por tu pregunta. Y entiendo lo que dices, sí, entiendo lo que dices también de lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, rindiéndose hace referencia a esa conexión con lo que decía que existe la energía de muerte y existe la energía de vida. Entonces, cuando estamos resistiendo la energía de la vida, estamos en ese estado de comodidad que estaba hablando. Cuando nos abrimos a conectarnos con el corazón, a la energía de la vida, pues nos rendimos a esto que nos está pidiendo la vida, que es a seguir creciendo, a seguir expandiéndonos, a seguir fluyendo. ¿Y hacia dónde vamos? Yo diría que es un misterio, pero lo que puedo percibir es que en estos momentos, si pudiéramos tomar a la humanidad y lo hiciéramos un ser humano, si dijéramos, ok, toda la humanidad en este momento es una persona, esa persona sería una persona que tiene la mentalidad de un adolescente por lo mucho, o de un niño. Entonces, ¿qué sucede con la mentalidad del adolescente? Una de las características del adolescente es que a veces no tiene límites. El adolescente, por ejemplo, masculino, tiene la característica de estar siempre en competencia, o sea, ir hacia afuera, tratar de dominar afuera, tratar de colonizar afuera. Y una de las características de un adulto maduro, que es hacia donde en algún momento llegaremos en la humanidad, no sé cuánto nos va a tomar, pero es hacia donde estamos yendo, es hacia evolucionar, a madurar como ese colectivo de este ser que somos, es que una de las características de un ser humano maduro es que es una persona que
está, en vez de estar en esa competencia afuera, está más en un lugar de colaboración, un lugar de cooperación. Entonces, es una de las grandes transformaciones que yo siento y yo veo que la vida nos está invitando a tener, a conectarnos más con ese espacio de unirnos al planeta Tierra, unirnos a las relaciones, unirnos a la naturaleza, porque parte de las historias que nos hemos contado como humanidad es que somos diferentes a la naturaleza, como vemos a la naturaleza como algo separado a nosotros. No, que hay que respetar la naturaleza, que tenemos que cuidar la naturaleza, que los recursos naturales. Pero cuando empezamos a ver el planeta desde afuera, o sea, nos damos cuenta de algo que tenemos que aceptar. Nosotros somos la naturaleza, nosotros somos una célula más, un órgano más de este planeta, de esta naturaleza, sino que nuestro ego, nuestra inmadurez nos ha mantenido separados de este planeta. Entonces, una de las invitaciones que nos está haciendo la vida es a reconocer nuestra participación en la vida, honrando así la colaboración que tenemos con todas nuestras relaciones. Uno de los principios en los que está basado toda la cosmogonía Lakota, una tribu del norte, es en una frase que dice Aho mitakuye oyasin. Aho mitakuye oyasin significa todas mis relaciones. Y ahí es el principio de ellos. Ellos honran todo el tiempo, están honrando todas sus relaciones. No solo las relaciones con los seres humanos, sino las relaciones con los animales, con las plantas, con los minerales, con los elementos. Y yo siento que la vida nos está invitando a eso, a reconectarnos con sí mismo, a reconectarnos con la vida, a reconectarnos con los elementos. Sí, Jairo. Todos somos ignorantes, solo que ignorantes de cosas distintas. Yo me reconozco como ignorante de algunas cosas y soy ignorante de una palabra que usted acaba de pronunciar. Honrar. Ni este CPU, este computador que me dieron, no es capaz de procesar esa palabra. ¿Qué es honrar? Bueno, cuando hablo de honrar las diferentes relaciones, hablo de tener ese espacio de poder respetar a esa otra posibilidad. Respetar. Honrar es respetar. Pues no es un sinónimo, podríamos decirlo, que la forma que estoy utilizando es un sinónimo de poder respetar, porque como nos decía nuestra amiga en la participación anterior, es muy importante darnos cuenta de que todos somos universos diferentes y en ese sentido es importante tener esa humildad y así como tú lo dices, Jairo, todos somos ignorantes, sino que somos ignorantes de cosas diferentes. Asimismo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, yo sé algunas cosas, tú sabes algunas otras, o sea, juntos podemos hacer grandes cosas, algo por esas líneas, pero la idea es que juntos, cuando nos unimos, podemos multiplicar nuestro poder para hacer grandes cosas. Entonces voy a asumir la palabra honrar como respetar. Me encanta. Así lo voy a asumir. Lo voy a asumir gracias a usted, ¿ok? Si se equivocó, le llamo, me tiene que pagar 50 euros. Porque mira que lo interesante de las palabras, Jairo, es que, y es precisamente de lo que estamos hablando en este momento, es que las palabras son palabras. O sea, si yo te digo azul, para ti significa una cosa, para mí significa otra. Podemos tener cosas similares, pero a la larga siempre van a ser entendimientos diferentes. Porque te invito a... No, mija, no. Pues, a ver, te voy a retar de esta otra forma. Si yo te digo, por ejemplo, felicidad, ¿qué es felicidad para ti? ¿Me vas a retar a qué, por favor? A que me digas qué es felicidad para ti. Satisfacción plena o satisfacción en plenitud. Okay. Yo le explico algo. Yo soy alumno de ese maravilloso ser que está del lado de usted, ahí que llama Ernie Torres. Tuve a esta cantidad de personas que están aquí como compañeras cuando yo vivía allá en los Estados Unidos. Ahora estoy aquí en Caldas, Antioquia, al sur de Medellín. Yo soy de Medellín y tengo como misión definir las emociones. Yo acabo de terminar un libro, hoy me lo van a mandar de la editorial, se llama La bipolaridad de las emociones y la felicidad es una plenitud, una satisfacción plena, una plenitud en satisfacción.
he buscado las cantidades de definición que usted quiera acerca de la felicidad y es una palabra que yo rechazo plenamente. No es que no exista, sino que pues, felicidad es una, yo estoy hablando de mí, o sea, excluyo a los demás. Felicidad es satisfacción, plenitud, satisfacción en plenitud. Entonces, para la mayoría de las personas que tienen un nivel de vibración bajo, un orgasmo es una felicidad. Para otros que son más estomacales, felicidad es una comida bien buena. Para otros es tener la familia protegida. Entonces, yo la defino como satisfacción en plenitud. Bueno, maravilloso. Entonces, al punto al que voy con esto, Jairo, es que te des cuenta de las limitaciones que tienen las palabras. Porque pero hay cosas que, o sea, un color azul es un color azul, o sea, que la persona no tenga la información exacta de qué es esto. El tono y tonos de azul hay muchos, tonos de azul hay muchos. Exacto, pero ese azul para ti puede ser algo y para mí puede ser algo completamente diferente. Es lo mismo que pasa con la felicidad. Si te das cuenta, las palabras tienen siempre limitaciones y es muy importante que nos demos cuenta de esto porque cuando hablamos de la verdad, siempre estamos hablando de algo que va más allá de los símbolos o de las formas. Esa palabra, verdad. ¿Qué significa la verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa para ti la verdad? Sí. Verdad es lo que es. Mentiras es lo que no es. Entonces, si yo te digo que esto es azul, es lo que es. Si yo te digo que esto es rojo, no es. De verdad es lo que es. Pero es lo que no es. Esos son formas. Si eso te das cuenta, es lo mismo que estamos yendo desde el lugar, desde el ejemplo de los elefantes, viste que podemos decir, un elefante es información parcializada. Pero date cuenta que lo que te quiero decir tal vez va un poquito más allá de lo que te quiero decir. Veo que te gusta leer. ¿Te has leído el Tao Te Ching? Sí, lo estuve estudiando, pero no soy experto en el Tao Te Ching. Bueno, ¿recuerdas el primer párrafo del Tao Te Ching? Dice algo así como parafraseándolo, como que el verdadero Dao es el Dao que no puede ser expresado con palabras. Entonces, esa hace referencia siempre a esas limitaciones que tiene la forma, o sea, que siempre nos sirven como símbolos para señalar la verdad, pero la verdad es algo que no podemos expresar con palabras. O sea, podemos decir verdad, podemos decir muchas palabras, pero cuando estamos utilizando las palabras... Verdades, pero no la verdad. Exacto, estamos simbolizando siempre o señalando la verdad. No podemos encapsular a la verdad en las palabras. Entonces, bueno, ese es un punto ahí que es importante porque también cuando reconocemos eso nos damos cuenta de que muchas veces estamos utilizando palabras diferentes para expresar cosas similares. Y es muchas veces lo que sucede, por ejemplo, con personas que se están matando porque alguien dice que no, este es mi Dios y este es el otro Dios y a la larga están hablando de lo mismo, sino que están utilizando palabras diferentes y se están matando. Entonces es importante que sí. Y dependiendo del idioma y de la región. Ajá, correcto, Jairo. Así es, mi hermano. Pues muchísimas gracias. Gracias ahí por tus comentarios. Muchas gracias, los 50 euros, hermanos. Me sigue sacando el cuerpo a los 50 euros. Ahí te los envío. Es una broma. Yo sé, mi hermano, yo también colombiano ahí de paisa, también de familia paisa, mi papá de Jericó, mi mamá de eso me dijo don Ernie. Mañana va a hablar un paisano suyo. Así que chévere, pues me alegra conocerte, Jairo, y muchos éxitos con el libro. Muchas gracias. Disculpen, quiero hacerle una pregunta a Jairo. Jairo. Sí. Quería preguntarle. Sí. Con la palabra felicidad. ¿Qué usted siente con la felicidad? No lo que usted puede expresar. Usted personalmente, interiormente, ¿qué siente cuando usamos la palabra felicidad? Plenitud en satisfacción o satisfacción en plenitud. Porque yo he tenido momentos felices, yo he sido feliz y en el libro que yo escribí estamos hablando acerca de la bipolaridad de las emociones. Hay dos emociones, la tristeza y la alegría. Y la mayoría de las personas creen que la felicidad es una alegría muy grande. Puede ser, pero más que todo la felicidad es una satisfacción, sentir una satisfacción, una plenitud. Entonces, por ejemplo, cuando tú
en tu vida está funcionando en forma armónica y logras conseguir algunos metas u objetivos en la vida, eso te da una plenitud, una satisfacción. Digamos, en el caso tuyo, por ejemplo, alguien se enamoró una mujer se enamoró de un hombre. Cuando ese hombre se le declara, es un momento de plenitud, de satisfacción. Le llena la vida hasta ahí. Que tenés mucha hambre. Ay, ya no has desayunado, no has almorzado, llegas a la casa y te comes esa comida que te dan o que te tenés. Es una satisfacción. Es temporal, siempre es temporal. La felicidad total o completa o constante no está en esta dimensión. Sí, en una dimensión superior. Hasta donde lo he podido comprobar. Tú me has describido la felicidad. Dime, ¿cómo tú sientes la felicidad? Dentro de ti, en tu ser. Plenitud. Ok. Plenitud, o sea, para mí es plenitud. Por ejemplo, yo acostumbro a hacer relajaciones. Hace días que tengo un poquito abandonada el método Silva de control mental, pero cuando hice el curso de control mental y lo hice las relajaciones permanentes, llegué a unos estados de profundidad de meditación que estaba entre los límites entre alfa y zeta. Y en ese momento la sensación era de plenitud. Es que o sea, esa es la forma mía de decirlo, plenitud. Una satisfacción grande y no había razones de ello. Solamente estar vibrando en ese estado entre alfa y zeta. Yo sentía unas corrientes de energía, una satisfacción, una llenura, plenitud. Esto no le encuentro más. Maravilloso. Yeah. Sí, porque ahí me parece importantísimo ahí complementar lo que dices, Jairo, que precisamente lo que estaba hablando sobre la conciencia del corazón es que cuando accedemos a la conciencia del corazón, no experimentamos esa polaridad o esa dualidad de las emociones. Cuando estamos en la conciencia del corazón, experimentamos lo que se llama los metasentimientos. Te invito a que, por ejemplo, veas que alguien que desarrolló algo sobre los metasentimientos, uno de ellos fue Bert Hellinger, el fundador de las constelaciones familiares. Y él hablaba de estos metasentimientos como muy similar a lo que tú estás diciendo. Unos sentimientos que se experimentan con mucha fortaleza, con mucha estabilidad, y en donde no hay esa dualidad, que es muy diferente por ejemplo, a las emociones que experimentamos en el cuerpo o desde la cabeza. Y ahí es donde recuerdo algo que nos dijo Platón, que él dijo: el ser humano confunde el placer con la felicidad. Entonces, una cosa es el placer, que tiene siempre esa dualidad, y otra cosa es ese estado de felicidad, que es más esa plenitud, que para mí tiene relación a esos metasentimientos, que son cuando estamos en el estado del corazón. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Yo quería comentar lo que estaban hablando. Realmente, en cuanto a la percepción, la percepción depende de quién mire, de quién observe, del observador, definitivamente. Uno llega a un punto neutro, porque no puedes tomar partido por ningún lado. Por ejemplo, vi la película de Ana Karenina, de León Tolstoy, y es un drama de amor, y en realidad todo el mundo estaba en lo cierto. Todos los actores estaban en lo cierto. Si tú veías al esposo, tenía su propia verdad y era totalmente justo. El amante, la esposa, todos tenían la verdad. Entonces llegas a un punto en que es neutral. Es todo percepción. En cuanto a la felicidad, yo comparto contigo lo que tú dices, porque para mí no busco un sinónimo. Es paz, es paz.
para mí la felicidad es paz, es un instante de paz. Ahora, no es permanente, no es permanente. Puedes llegar, tal vez los yogis llegan a ese estado, yo no lo sé, pero es fácil confundir con la alegría. La alegría más bien son instantes momentáneos, que te llega un premio, que te gradúas. Se suele confundir con la alegría, pero la alegría es temporal. En cambio, yo lo he experimentado. Para mí la felicidad no necesariamente tiene que ser el sinónimo perfecto. Para mí es paz. Así que, y en cuanto a la percepción depende de cada persona. Y creo que está tremendamente vinculado a la experiencia de vida. Eso solamente quería compartir. Gracias, gracias, gracias. Sí, también valioso lo que compartes y es sí, seguimos ahí como profundizando en eso, que es tan clave en darnos cuenta de que muchas veces, como tú dices, todos los personajes de la película y todos los personajes del planeta, todos los personajes de muchas de las situaciones que vivimos pueden estar en lo cierto a su manera. Y cuando nos abrimos una vez más con humildad y con curiosidad a conectarnos con ese terreno en común, con ese piso común que tenemos, podemos darnos cuenta de que estamos muchas veces hablando o refiriéndonos a lo mismo, simplemente utilizando formas, símbolos, palabras diferentes. Entonces, y es muy importante en estos momentos donde hay tanta información y tantas cosas, abrirnos eso, darnos cuenta que, por ejemplo, en este momento estamos hablando de lo mismo, sino que utilizamos palabras diferentes. Por eso también tan valioso lo que dices de decir que una cosa es alegría, otra cosa, para mí esto es alegría, para mí esto es felicidad. Entonces, ok, y conecto con lo que tú dices también, que a mí también me parece muy similar. O sea, para mí la alegría tiene que ver con esos estados temporales que tienen esas dualidades emocionales. Pero la felicidad para mí también es más un estado como de serenidad o de compasión o de apreciación que se mantiene también en estados, o sea, cuando hay retos en la vida. Que es una de las cosas que recuerdo que me ha pasado varias veces con personas con las que trabajo uno a uno y empezamos a trabajar y al cabo de unas semanas, empezamos a trabajar y al cabo de unas semanas recuerdo un amigo, un cliente que me dijo, hey, estoy muy feliz, empezaron a fluir las cosas, otra vez empezaron a fluir las cosas en mi relación, en mi trabajo, en mis finanzas. Y después me llama a las otras semanas y me dice, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, no, las cosas otra vez están saliendo diferentes a como yo estoy pensando. Entonces ahí es donde empezamos a ver, ok, siempre por eso al principio de un programa de coaching traigo esas conversaciones de qué significa felicidad para ti, porque ahí es donde empezamos a definir y a encontrar realmente qué es lo que estás buscando. Porque una de las que siempre trato de invitar a las personas a darte cuenta es que si tú estás esperando encontrar ese estado donde no hay dolor, ya estás en una fantasía del ego, porque la vida tiene dolor. Entonces podemos decir que hay dos clases de dolor. Hay un dolor que es el dolor que nos invita a crecer, ¿cierto? Que es este dolor que estamos viendo acá, que es cuando nos abrimos a acercarnos a esa incomodidad. Eso es doloroso, que es similar a lo que experimentamos cuando vamos al gimnasio, un dolor saludable. Y está otro dolor, que es el dolor de la frustración, del arrepentimiento, que es el que experimentamos cuando estamos en esa negación y en esa resistencia. Ese dolor genera sufrimiento. Y el sufrimiento sí es opcional. Y el sufrimiento sí es lo que podríamos denominar como un estado de conciencia donde estamos en el infierno. Entonces, yo creo que es muy importante reconocer eso, que la felicidad implica aceptar e incluso darle la bienvenida, abrazar, agradecer ese dolorcito, agradecer esa expansión que nos está dando la vida, que es muy al lugar de lo que estamos viviendo, a lo que estamos conversando en este momento. ¿Cómo podemos nosotros abrirnos con amor y con gratitud a esas invitaciones de expandirnos que nos está haciendo la vida en cada momento? Y cómo cada uno de nosotros, siendo un universo único y particular, está experimentando esa invitación de forma única y particular. Y asimismo, cuando confiamos en esa invitación que estamos viviendo cada uno de nosotros, estamos conectándonos con el propósito grande de la vida. Estamos cumpliendo nuestra parte en ese rompecabezas sagrado de la creación. Entonces, yo creo que esa es la invitación, volver a reconectarnos con el corazón. Y en el corazón experimentamos esa
fluidez, con absoluta certeza. No sé si alguien más tiene preguntas o comentarios. Si quieren, podemos hacer una pequeña meditación de coherencia cardíaca para concluir, a menos que si alguien tiene alguna pregunta. Jairo quiere decir algo. Ok. La pregunta es que usted dice el corazón. Entonces, sí. El corazón físico, corazón energético, corazón emocional, corazón espiritual, ¿cuál? ¿O todos? Buena pregunta. Pues yo le hablo al corazón energético. Corazón energético que de hecho sabemos que el corazón, antes digamos que se pensaba que cuando hablábamos del corazón solo era una referencia como poética, ¿no? Decir, conéctate con el corazón. Hoy en día ya la ciencia sabe que el corazón órgano, incluso, sabemos que el corazón órgano está conectado al chakra del corazón, al corazón energético. Entonces me estoy refiriendo a toda esta conciencia del corazón. Porque también cuando tratamos de encontrar ese espacio sagrado del corazón, algunas personas dicen que está como en el chakra del corazón, ¿no? Dentro del chakra del corazón. Pero sabemos hoy en día, por ejemplo, que el órgano del corazón tiene inteligencia, ¿cierto? Que no es simplemente una cuestión figurativa o poética, sino que sabemos que el corazón tiene aproximadamente unas 40.000 neuronas, que el corazón tiene una inteligencia propia, que el corazón está enviando más información al cerebro que el cerebro al corazón. Sabemos que el corazón emite un campo electromagnético que es miles de veces más poderoso que el del cerebro. Es decir, que el corazón es es el centro principal de nuestra conciencia. Entonces, sí, me refiero a ese espacio energético de nuestro corazón. ¿Y existe alguna técnica para es que conectar el un enchufe? ¿Cómo, sí. ¿Cómo es conectar? ¿Cómo? Ya. Buenísima pregunta. Sí, entonces hay varias técnicas que nos ayudan a ir conectándonos más con el corazón. ¿Viste? Dicen que el viaje más largo de un ser humano es el de su mente a su corazón, que son esos como 18 centímetros. Es nuestro viaje más largo. Hemos estado tan acostumbrados a estar en esta conciencia de la cabeza que pensamos que esa es la realidad, pero como estamos diciendo, eso es simplemente una percepción. Entonces, hay diferentes estrategias. Voy a compartirles hoy una que es muy simple para generar lo que se llama coherencia cardíaca. Esta técnica la desarrolló un instituto acá en California, se llama el Instituto HeartMath. Ellos han desarrollado diferentes técnicas y llevan muchos años estudiando lo que se llama la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca, para los que no sepan, es ese estado cuando el corazón está en armonía, cuando el corazón está en coherencia. Cuando eso sucede, todo el sistema entra en coherencia. Cuando el corazón no está en coherencia, o sea, cuando el corazón está en desarmonía, todo el sistema está en desarmonía. Ahí es cuando, por ejemplo, Airo, que estabas hablando de las ondas del cerebro, cuando el corazón está en desarmonía, es cuando estamos en las ondas beta altas, o sea, que es cuando estamos en pleno estrés, que el cerebro está funcionando completamente separado. Eso se puede ver en escanes cerebrales, podemos ver al cerebro funcionando en compartimentos completamente separados. Lo llaman algunas tribus en México el mitote, porque es como, imagínate una banda de música donde todos están cantando una canción diferente. Ese es el estado cuando el corazón está en coherencia, el cerebro está en coherencia, estamos todos separados, que es como un fractal de lo que está pasando también en el planeta. Cuando nosotros estamos en el estado de la mente, en esos estados de beta altas, estamos desconectados y asimismo estamos todos los seres humanos desconectados. Cuando estamos más en coherencia cardíaca, también ya se ha comprobado que conectamos con las frecuencias de la Tierra, es decir, que empezamos a armonizar con la naturaleza. Entonces, hoy les voy a compartir un ejercicio que es muy simple para generar esa coherencia cardíaca. De ahí hay muchos estudios hoy en día para seguir profundizando en esa sabiduría del corazón. Pero vamos a quedarnos con esta invitación muy simple que nos hace el Instituto de HeartMath en 3 simples pasos. El primer paso es pon la conciencia en el centro de tu pecho, en el corazón energético. Una de las formas más simples de poner tu atención y tu conciencia en el centro de tu pecho es poner tu mano. Si pones tu mano en el centro de tu pecho, si quieren pueden hacerlo en este momento, pongan su mano en el centro del pecho
y si se dan cuenta, ahí sienten, ¿no? Se siente la mano en el pecho, así de simple. Cuando depositas tu atención en esa sensación, ya estás poniendo tu conciencia ahí. Y es como cualquier otra meditación, que ya sabes los principios de la meditación, es cuando vienen los pensamientos, simplemente dejas que sigan su camino, y vuelves a depositar tu atención y tu conciencia en ese sentir de tu mano sobre el pecho. Ese es el paso número 1. Paso número 2, empieza a disminuir tu respiración, a relajar más tu respiración y respira a través de este espacio de tu pecho. Date cuenta de cómo cuando le pones así atención a ese espacio del pecho, tu respiración de forma natural se empieza a hacer más relajada y profunda. Es el paso número 2. Y el paso número 3 es llama una emoción elevada. Son las emociones del corazón, que son las emociones, podríamos decir, de la felicidad. Que para el Instituto de HeartMath, ellos recomiendan 4 emociones particulares: gratitud, apreciación, compasión o cariño. Entonces, siendo la compasión una de las grandes claves allí, pero cualquiera de estas 4 puede funcionar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacerlo ahora, y cuando estás en ese estado del corazón, es un buen momento para hacerte preguntas, o para hacerles preguntas al corazón. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio en este sentido. Vamos a hacer el ejercicio. Les voy a invitar a que estamos hablando de los diferentes retos y de lo que nos está invitando la vida. Entonces, les voy a invitar a todos a que tengan presente un reto que están viviendo en este momento en su vida. Cualquier reto que estén viviendo en su vida, a nivel laboral, a nivel de relaciones, de salud, sea lo que sea que están viviendo en este momento en su vida. Ténganlo presente, no me lo tienen que decir, no le van a decir a nadie, simplemente ténganlo ustedes presentes, sepan cuál es ese reto. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el ejercicio. ¿Alguien le falta por tener el reto? Ya todos lo tienen claro. Listo. Bueno, vamos a hacer entonces ahora el ejercicio. Entonces, ahora sí, simplemente cierren los ojos. Pongan su mano en el centro del pecho y empiecen a dar toda la respiración, toda la atención en este instante a la respiración. Empiecen a dar toda la atención en este momento a esa sensación que se siente en ese lugar donde se conecta tu mano y tu pecho. Cualquier pensamiento que venga sobre lo que ha sucedido en el pasado, sobre lo que hemos hablado, sobre lo que pasó en el día, simplemente deja que siga su camino. Asimismo, cualquier pensamiento que venga sobre el futuro, sobre lo que va a suceder, simplemente deja que siga su camino. Tu única responsabilidad en este momento es estar acá, absolutamente presente. Y la forma como lo estás haciendo es depositando toda tu atención en ese sentir de tu pecho. Y observa ahora cómo esa sensación está sincronizada con tu respiración. Observa cómo con cada inhalación esta sensación en tu pecho se expande. Y cómo con cada exhalación esta sensación se relaja. Date cuenta de cómo tu respiración se está haciendo naturalmente más profunda, relajada y estable.
Permite así con la siguiente exhalación que todo tu cuerpo entre en un estado de más profundo de mayor relajación, de más fluidez. Siente cómo todo tu cuerpo se suaviza con esta respiración que sientes así en tu pecho. E invita ahora una emoción elevada, una emoción de gratitud, de apreciación, de compasión, de cariño. Puedes apreciar así esas cosas que están floreciendo en este momento en tu vida. Algunas de las cosas que hoy vives y disfrutas, que tal vez hace un año, algunos años anhelabas y hoy son parte de tu realidad. Puedes apreciarlas, reconocerlas, agradecerlas. Agradecer esas pequeñas y gigantescas cosas que nos permiten experimentar la belleza de la vida. Agradecer así la posibilidad de respirar aire de forma infinita, ilimitado, dando así a tu cuerpo nueva energía de vida, imitando así ese aliento de vida que renueva todo tu ser, conectándote así con esa agua pura que fluye por todo tu cuerpo, reconociendo la bendición que tienes de poder gozar de infinita agua pura para ti, para tu familia. Agua que siempre se recicla en este maravilloso planeta abundante. Reconoce así la bendición de vivir en este planeta con tanta abundancia de posibilidades, de formas, de colores, de sabores, de formas de experimentar el amor. Reconoce estos lugares sagrados, bellos, preciosos que has experimentado, visitado. Reconoce así todos estos otros lugares hermosos y bellos que visitarás en algún momento de tu vida. Reconoce la belleza del planeta en el que estás viviendo en este momento. Y desde este lugar, pregúntale hacia tu corazón, con referencia a ese reto que estás viviendo. ¿Hay alguna acción, actitud o solución a esta situación? ¿Hay alguna acción, actitud o solución frente a esta situación? ¿Cuál es esa acción, actitud o solución frente a esta situación? Y ahora te invito a que lentamente vuelvas a sentir así esa silla donde estás sentado, sentada. Muevas los dedos de tus pies, los dedos de tus manos. Muevas un poco tu cabeza. Tomes una respiración profunda. Y exhales así liberando todo lo que ya cumplió su ciclo en tu sistema. Tomes una nueva inhalación profunda. Y con esta exhalación puedes abrir los ojos y abrirte a este nuevo episodio de esta nueva vida que estás creando en este instante. Ok. Muy bien. No sé si haya alguien que quiera compartir algo o hacer alguna pregunta con respecto a esta experiencia. Con mucho gusto, Efraín. Muchas gracias, Diego.
Te agradezco mucho tu participación en este gran evento. Muchas gracias por todo, compartir tu sabiduría. Y ha sido un gran placer para mí y seguro para todo el resto del grupo. Muchas gracias, Mr. Diego. Muchas gracias. Me llenó de paz y de tranquilidad. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Del corazón. Buenas noches. Me alegro de veros a todos. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias, Diego. Mucho cariño.